Hola, buenos días. Tengan todos un feliz sábado. Qué gusto nos da estar juntos nuevamente para el estudio de la palabra de nuestro Padre Eterno. Este es un día muy especial, porque según el mandamiento moral de Yahweh, nos es necesario adorarlo, y hoy nosotros santificamos a Yahweh, el único Dios verdadero, y a su Hijo unigénito Yahshua, y anhelamos la bendición del Padre Celestial. Hoy, sábado 4 de mayo, nuestro tema se titula ¿Qué es pecado? Y el texto bíblico lo encontramos en Primera de Juan 3:4 que nos dice, en su segunda parte, pues el pecado es infracción de la ley. Mucha gente tiene el pecado solamente como una violación de las relaciones humanas. Consideran que un hecho es pecado solamente si la sociedad en general no lo acepta, si viola la conciencia o si hace daño a alguien. La mayoría de la gente piensa que no hay que hacer nada para corregir el pecado, sino llegar a un acuerdo con la persona dañada y después de hacer tal arreglo se siente tranquilo. Pero el pecado consiste en más que violar una regla de la sociedad. Es cualquier desviación de la voluntad de Yahweh. Toda injusticia es pecado. El pecado consiste en hacer lo que Yahweh prohíbe. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, o dejar de hacer lo correcto. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El comportamiento más injusto hacia otro ser humano es pecado solamente porque viola la ley de Yahweh. Después de cometer adulterio y homicidio, David dijo lo siguiente: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4. Puesto que el pecado trata de violación de la ley de Yahweh y no la humana, es más serio de lo que piensan muchas personas, llevando una pena muy fuerte. Porque la paga del pecado es muerte, nos lo dice Romanos en el capítulo 6:23 en su segunda parte. Siendo el pecado una ofensa en contra de Yahweh, nadie recibe perdón hasta que corrija sus pecados delante de él. De igual modo, la evasión deliberada de un deber conocido es una rebelión directa contra la voluntad de Yahweh. Esta situación aumenta la dificultad a la que hace frente el de doble ánimo, según Santiago 1:8. El que es religioso en apariencia, según Santiago 1:26. El que tiene una fe muerta, según Santiago 2:17 al 20. Todas estas características de los miembros imperfectos de la Iglesia son el resultado de una entrega incompleta al cumplimiento pleno de los mandamientos de Yahweh. Vacilan entre lo que saben que deben hacer y lo que personalmente desean hacer, con el resultado de que no llegan a someterse sin reservas a la voluntad de Yahweh. Pecado también es rechazar el mensaje de Yahshua. Ahora que Yahshua había venido y les había revelado el camino de salvación, no tenían más excusa. ¿Qué mayor revelación de sí mismo podría haber dado Yahweh? El pecado de ellos consistía en no aceptar a Yahshua, el camino, la verdad y la vida, según Juan 14:6. En el juicio, los hombres serán condenados no porque hayan estado en el error, sino por haber descuidado las oportunidades enviadas por el cielo para que aprendieran lo que es la verdad. Es específicamente la violación de una ley moral divinamente dada.
todo lo que no es moralmente correcto es pecado. La incredulidad es pecado. La mentira es pecado. El que ofende un mandamiento, nadie puede argumentar diciendo que no tiene pecado. Toda la Biblia es clara en este punto. Los versos citados nos dan a entender que no hay ni siquiera un solo hombre justo. Claro, si ese hombre hubiera existido, no hacía falta que el mismo Dios se hiciera hombre. Cristo fue y será siempre el único hombre sin pecado. Por ello, Él solo puede ser nuestro Redentor. La Biblia en el Evangelio de Juan pone al descubierto el verdadero carácter del pecado. Declara que pecado es quebrantar la ley de Yahweh. Yahweh ordenó leyes para guiar a los hombres, para capacitarlos a fin de que disfrutaran plenamente de la vida, para salvarlos del mal y para guardarlos para el bien. Es un placer estudiar con vosotros. Que Dios nos ayude, nos acompañe, nos guíe y nos permita vernos mañana. Hasta entonces.